Buenas noches y muchas gracias por aceptar esta entrevista. Buenas noches a ti igual y muchas gracias por invitarme a su programa. Gracias de verdad, es un podcast pequeño, tengo una audiencia que radica en Cuba, Ujú. la mitad, la otra mitad mucho del sur de la Florida, de los cubanos que están fuera de la isla. Por eso es que creo que es importante que, bueno, aunque seamos un canal pequeño, llevemos lo que piensas tú, ya que creo que estás Correcto. consciente, muy consciente que eres visto fuera a veces como un demonio, otras adentro veo una solidaridad de la juventud contigo que me hace pensar que es muy, muy diferente de la manera en que te ven. Entonces, hoy quiero ahondar un poquito en Ujú. quién es realmente Sandro Castro. Y quiero comenzar con una pregunta que yo sé que Dime, amor muchos mío. tienen duda y sería, ¿a qué edad fuiste consciente de qué figura era la que jugaba Fidel Castro, tu abuelo? ¿Cuándo tú fuiste consciente que eras el nieto del comandante en jefe de Fidel Castro? ¿Cuándo Bueno, te... consciente, ¿sabes? A partir de que fui niño, desde la niñez, yo sentí eso. Uno nace, obviamente va gatea, va aprendiendo a caminar, pero sí siempre, como él normalmente andaba con su uniforme, muchas personas a su alrededor, muchas reuniones, sí empecé a ser consciente desde la niñez, Sabías desde, sabías que no habías nacido en una desde los 5, 6, 7 años. 5 o 6. Ujú. ¿Y qué responsabilidad lleva a través de tu vida, tu juventud, la adolescencia? ¿Cuál fue la principal responsabilidad de saber que eres el nieto de Fidel Castro y cómo la llevaste? A ver, yo como una persona libre, toda persona tiene derecho de que nace a ser libre. Yo hice mi vida, estudié, fui a la escuela como un ser humano más. La responsabilidad siempre había que cuidarnos, porque mi abuelo fue una persona que tuvo muchos atentados, también muchos enemigos, y como mismo mucha gente lo querían. Y entonces, no, la responsabilidad él la tuvo laboralmente, pero yo como tal hacía mi vida como un joven. O sea, no había una directriz en la casa o una reunión específica o una vigilancia de No, cómo no, era tu no. comportamiento fuera, ya se sabía, se integraba en Mi la familia. comportamiento era normal, era Era, normal. como era normal, no era Como necesario. somos todos los jóvenes, todos los niños. Ujú. Hay muchas personas que te tienen a ti como un chico farandulero, otros el dueño del bar F, empresario. Hay otros que te tienen como el creador de contenido, youtuber o, Ujú. tienes las redes. ¿Quién realmente es Sandro Castro? Bueno, más o menos eso que tú dijiste y más. Me, Soy, me le soy, das contexto al sí, más. sí, 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 soy Cuéntame. empresario, soy creador de contenido, hago Instagram, YouTube, TikToker, toda la generación hoy en día y en particular a mí nos gustan las redes. Y faranduleo, pero ahora uno tiene más responsabilidades, lógicamente, con el emprendimiento, los negocios, pero también me gustan las cristache y me gusta la fiesta. Me Entonces sí parece estoy bien. en ese contexto que tú dijiste. Un poquito en todo. Y en la Ujú. familia, Siempre en cosas como buenas, siempre hijo, en tu cosas buenas. mamá, con tu abuela, tu madre, tu papá, ¿cómo Ujú. es esa parte de Sandro? Con la familia muy bien, uno siempre ama a su familia, siempre veo a mi mami, a mi papá, mi abuelita, y todos muy bien nos llevamos con la familia. Tú tienes un bar exitoso y Sí. muchos dicen que es, aquí se comenta, y yo voy a hablar de estas partes por lo mismo que tengo los dos públicos. Hay Ujú. muchas personas que comentan que es imposible tener un bar tan caro que es adquirirlo, donde lo tienes. Y yo quiero que tú me cuentes cómo tú iniciaste el Bar F. Bueno, primero que todo te digo que imposible no es porque muchísimos bares que también son exitosos son muchos más caros y más lucrativos que el mío. Muchísimos bares que hay aquí en Cuba. Y no Diría que pertenecen a personas que tengan que ver no, con el exacto, gobierno. pertenecen a Sí, personas de del gente sector normal. privado, correcto. Diría que mi bar es uno, y mucha gente lo sabe porque sí ha pasado muchísima gente por allá, gracias a todos los que visitan F. Diría que mi bar es uno de los más modestos, de los más sencillos, es una inversión rústica.
Y es un bar que yo lo tuve bajo mi sacrificio. Ya la edad no se dice, pero bueno, ya yo tengo una edad responsable y yo llevo trabajando desde los 12 años. Llevo más de 15 años de trabajo. Soy una persona muy enfocada, muy tangible, muy disciplinada con los negocios. Y poco a poco, porque en Cuba, como las cosas son tan sacrificadas, son de poquito en poquito. Y poco a poco logré tener mi bar. Sandro, una persona me comentó que a ti en el bar, y voy a hablar del bar porque en otra entrevista, la que tuviste con CNN, pues se vio tu Ujú, barrio que estaba sin luz y creo que tienes una EcoFlow, se hablaron de ujú. cosas que es increíble que tengan que salir eh, en una entrevista de la magnitud de las que tú das y que no saldrían si no fuera por la situación que está viviendo Cuba. Pero a mí me comentan que en el bar tuyo tú no tienes planta para abrir más que los días que tiene luz el área. ¿Eso es cierto? ¿Te asiste la luz del área y no de algo particular? ¿Abres todos los días? ¿Tienes luz No, no, siempre? a ver, es bastante similar a lo cierto porque no abro todos los días. Ahora mismo con esta crisis energética es imposible que un lugar pueda funcionar todos los días, no sé que tenga una estructura de paneles solares, que no la tengo en mi negocio. Y generalmente estoy abriendo viernes, sábado y domingo, que gracias a Dios, fíjate que no podemos abrir ni a la hora reglamentada, que siempre empezábamos a las 10 de la noche, porque la luz suele llegar después de las 12 de la noche. Y gracias a Dios, un poquito de horas en esa madrugada logramos abrir en esos días. Tengo una planta eléctrica, pero no tengo combustible porque el combustible estamos en una crisis y no lo tengo ahora. Cuando empiece a mejorar, ya podré ponerle un poco de combustible a la planta y trataré de buscar un panel solar, un inversor, cosas que me ayuden a poder lograr trabajar en los horarios que yo trabajaba antes y todos los días, como Me antes lo parece hacíamos. perfecto. Ok, voy a irme un poquito a la parte familiar y me gustaría saber, como abuelo, cómo fue Fidel Castro como abuelo con Sandro. Bueno, Los recuerdos que tienes de tu niñez con él, era esa tengo recuerdos figura. muy bonitos, tengo recuerdos muy bonitos, gracias por preguntármelo. Era un abuelo que también yo lo veía poco, era prácticamente un abuelo de todo. Siempre él estaba en su programación, en su labor, pero los pocos recuerdos que tengo fueron muy bonitos, hacia almuerzo familiar, comida familiar, siempre en los cumpleaños me felicitaba. Yo igual como niño me criado siempre le pedí un chocolate, alguna chichería. Muy bonito recuerdo tengo. Eso está bien. Y muchos cubanos, a pesar de todo, tengo que ser bien directa con esta pregunta, porque sobre todo en esta parte que yo vivo, Ujú. que es muy erosionada con el Y tema yo político. entiendo cómo es, tengo bastantes amistades ya hechas. Sí, hay muchas personas que culpan a la revolución de Fidel Castro por éxodos, por separaciones de familia, por miseria, por encarcelamiento injusto, por pensar diferente. Y yo quiero saber si tú estás consciente de esto, sería la primera. eh, ¿Estás consciente que se sienten así? Estoy consciente de que sí hay personas con dolor, con frustraciones. La política es bien complicada y la política obviamente a todos no le va a gustar. Y a veces pasan esas cosas en desenlaces políticos. ¿Dirías después de reconocer que se sienten así, que no es un sentimiento, aunque puede ser ambivalente, que no es del todo injustificado? A ver, la gestión, ¿Mm? aunque se haya comenzado con una buena intención, podía haber Ujú, desembocado en otras cosas mejores que la gestión que hubo. Digamos, la gestión de Díaz Canel, tú dijiste muy claro, alto y claro, que no estaba siendo buena, que no ujú. estaba siendo efectiva. Pero no podemos tampoco, creo yo, decir que empieza en Díaz Canel. Dirías que desde mucho antes, desde tu abuelo, habían cosas que cambiar que quizás fueron muy estrictos y no lo hicieron. Sí, diría que había cosas que cambiar, es correcto. Como quiera, uno de los primeros videos que yo vi, tú estabas dejando que te, que te preguntaran cosas en tu Ujú. historia de Instagram.
Y a mí me Sí, llamó mucho. normalmente los influencers a veces a uno los días hacían, nos preguntan. Sí, exacto. Y tú dijiste claramente cuando te preguntaron si eras comunista, que no lo eras. Sí, yo siempre estuve en mi postura tangible porque eso es una cosa que hoy en día pido, que las personas deben hablar sin miedo, deben hablar con una sola moral y las personas inteligentemente pueden saber criticar. Y yo lo dije que era la verdad. Y es bueno que tengas esa oportunidad, pero ahí me traes otra pregunta que de hecho no la tengo aquí, pero ya la voy a dialogar contigo. Dime. Hay muchas personas que por creer lo mismo que tú que crees y estás haciendo de cierta manera, que yo estoy casi segura que por la posición que tú tienes, que aunque no es política, porque yo sé que tu contenido no es No, no es político, político. pero todo en esta vida se interrelaciona con la Sí, política de sí, alguna manera. sí. Ese punto es muy bueno tocarlo porque muchos influencers dicen, no, yo no tengo nada que ver con la política. Eso es un error. Ya desde que tú eres un niño, desde que tú eres un adolescente y vas a hacerte un trámite, ya estás pasando por un proceso político. Político. Y como tú dices, pasa por todo, correcto, correcto. En Cuba se están viendo muchísimos, por años, Ujú. muchísimos arrestos de personas que aunque no se reconoce, y lo dijo Díaz Canel, que no tenían presos políticos. Sabemos que lo que los pone en la cárcel muchas veces es decir, incluso más directo que tú, pero de una manera directa, su descontento. No estoy poniendo, por ejemplo, fíjate que quiero ser clara, no estoy poniendo los ejemplos de vándalos. No lo No, pongo, claro. porque Eso aquí, en cualquier país pasaría lo mismo. exacto, mi Es público correcto. sabe que yo lo que es vandalismo y no es No, y justificar. yo también siempre estoy en contra de eso. Siempre la soberanía y la paz. Es correcto, es correcto. Pero las personas creen que hay un privilegio con la libertad de hablar de Sandro, contrario a personas como Ana Benzi, que la han citado tantas veces. Eh, ¿Es posible que alguna vez pueda escucharse de ti que haya libertad para muchos, aunque sé que se han soltado muchos presos ahora en ese convenio y que en otras ocasiones se ha hecho también? Ojo con esto, sé, todavía hay muchachos del 11 de julio que están ahí, quizás revisándoles sus condenas o revisándoles porque entraron. Pero hay un preso, por ejemplo, que es el más viejo que tenemos, está adentro, muchísimos años, estamos hablando de más que Nelson Mandela. Hay personas que a lo mejor merecen que se pida por ellos y no podemos olvidar que tú eres una figura que quizás serías un poquito más escuchada. ¿Pedirías alguna vez por esos? A ver, primero que todo, ya tú lo dijiste en esta introducción de esta pregunta, mi contenido no es de política. Todos somos una igualdad, no es que hay un privilegio excepcional. En entrevistas anteriores he dicho que también me han citado los órganos de la seguridad para dialogar conmigo. ¿Qué te han dicho cuando te han citado? Y perdona que te interrumpa y de corte, pero me interesó, lo escuché. Han interactuado conmigo sobre mi pensamiento, la forma de expresar las cosas y algunas cosas que lógicamente me las reservo. Claro, claro, entiendo. Entonces, volviendo a la pregunta, ya que lo mío no es político, no es tan directo, yo si ves mi contenido es bastante sano, yo Sí, tampoco ataco directamente a un dirigente, porque hay una cosa que se llama en la vida el respeto. Y en los dialectos de la filosofía el respeto es la base de todo, es muy fundamental. No es la limonada. que por cierto, Entonces, yo, aunque hayan hermanos, porque al final todos los cubanos debemos estar unidos, todos los deberíamos ser cubanos así. debemos sentirnos como hermanos, aunque hayan hermanos que tengan un pensamiento y una ideología diferente a la que uno tiene, que unos pueden ser más comunistas, otros más capitalistas, otros más individuales, más independientes, más socialistas, hay que respetarlos, ¿me entiendes? Hay que respetarlos. Y yo a un contenido, como te digo, sano, cómico, comediante, puedo decir alguna crítica, pero bajo el dialecto del respeto. Entonces no creo que es mi comparación con estas personas que me estás diciendo. Claro, Porque privilegios no existen. no, desde que te cita un órgano, no, no creo que hay tanto privilegio, pero sí, quizás Exacto, más siempre, condescendencia siempre hay un digo, ¿no? riesgo, siempre hay un Siempre tienes riesgo. un riesgo. Eso es Mira, correcto. después de ver la entrevista, y la traigo a colación, porque me interesa muchísimo, si se puede, tener tu opinión, Ujú. de Díaz Canel, donde a pesar de tanto que se ha conversado, que hay diálogo, ¿verdad?
Él Ujú, insiste en que no va a haber un cambio de posición de lo que viene siendo el Partido Comunista y todo lo demás, y que si él, y que no piensa irse, pero que si tuviera que hacerlo, que se lo pidan los cubanos. ujú. Viendo de dónde viene la última pregunta, ¿crees que el cubano tiene vías para hacerle ver a Díaz-Canel que quiere irse en caso de que fueran la mayoría? El cubano lo que quiere es un cambio. El cubano quiere un cambio. Que no, no toca tanto Díaz-Canel. Podría ser un cambio más que todo económico. Más que todo económico, porque el principal problema de Cuba es económico. El cubano quiere mejorar su calidad de vida, su bienestar. Es muy duro como se vive hoy en día aquí en Cuba. Por tanto, Y hay ¿crees que que creer, es, y hay que a lo mejor mejorar esas vías y esas estructuras respecto a lo que me estás diciendo. está bien? Es poco probable que venga un pluripartidismo y quizás se convierta en un estilo China, con una economía abierta, negociando con el mundo y con Yo, un pi- poquito más de cosas económicas para que el pueblo mejore su vida. ¿No ves un, por ejemplo, yo no pienso que ves? eso sería positivo, Sí, dándote una opinión desde mi punto de vista, ¿no? yo soy pro familia cubana, Sandro. Pero yo no Ujú. puedo negar que yo vine con 21 años y a pesar de que no vine por ningún tipo de Ya problema, llevas tiempo allá. mucho tiempo y he tenido y he visto, ¿no? Lo bueno que es escoger, lo cual me hace ser muy clara de qué es lo que yo querría para mi pueblo, ¿verdad? Y es que pueda Ujú. escoger. Pero viendo que todavía no se da, mínimo, tengo que reconocer que quisiera una economía abierta para que puedan florecer los cubanos. Dejen de cocinar con leña, las cosas básicas que necesitan. Y pienso que tú pides lo mismo, lo veo en Ujú. tus reels, lo veo en tus cosas. ¿De qué manera te afecta a ti con el pueblo? Cuéntame un día, porque te veo que te vas a Centro Habana, veo que te vas a los, ¿viste? Y Sí, veo sí, me meto en interacción de todos la los juventud. barrios. Sí, y me gustaría saber qué recibes tú de la juventud, cómo ve la juventud a Sandro. Tú no andas con guardaespaldas, eso No, se no, sabe. siempre ando solo, con amigos, pero no con guardaespaldas. ¿Y qué recibes tú cuando estás en las calles? Bueno, gracias a Dios, muchísima satisfacción. Mucha gente le gusta mi contenido. Mucha gente me pide una fotografía. Mucha gente me dice, te invito a tomarme unas cristache. Gracias a Dios recibo bastante afán, bastante satisfacción por el pueblo y por la gente en las calles. Y me hace Aunque sentir tú, muy contento. aunque tu humor es, yo diría, cínico a veces. Sí, Vamos un a poco decir, sarcástico, sí. muy sarcástico. Los vampiros somos góticos. Sí, ¿no? Eres la voz del pueblo que a veces no se atreve a decir y criticar lo que tú haces. ¿Te sientes en cierta manera eso que dijiste en un reel, la luz para los jóvenes, la luz para el cubano? Siempre trato de hacer una labor positiva. Sí me siento en ese preámbulo, sí me ¿Crees que siento. esa es tu manera, esa sería tu manera de decirle entre líneas, y aunque sea con sarcasmo, al pueblo, Ujú. sé lo que estás pasando y estoy en ti, estoy por ti o estoy para ti? Tú descifras rápido. Bueno, no soy tan, es más o menos parecido al humor mío, que no me lo entienden, pero Para bueno. mí que eres adivina. No, no, yo solo observo y leo Sí, entre líneas. esa es mi manera de siempre dar un mensaje positivo, correctamente. Y parece que lo están recibiendo. Qué bueno. Eh, si un día tú tuvieras la oportunidad de visitar Miami, Ujú. ¿qué tal? ¿Lo harías? Claro que lo haría. De hecho, me gustaría muchísimo ir, primero que todo por una cuestión sentimental. Tengo muchas amistades ya que no veo hace muchos años, gente que estudiaron conmigo, gente que fueron grandes amigos. Y luego me gustaría conocer, porque lo bonito también cuando viajas a un país es conocer de su cultura, conocer del país. A mí me gusta adquirir conocimiento. Y bueno, ya sé que en Miami también están los medios de prensa, están los podcasts como Yo los diría que más suyos. que los medios de prensa, porque esa es la próxima, eh, más que los medios de prensa está la herida abierta del cubano que está separado de su familia, que tiene un recuerdo Y aquí y allá, también. y algunos que no han pasado, digamos, cosas muy extremas, pero que han tenido que convivir con quien sí lo ha pasado. Y yo te quiero pedir un Ujú. mensaje para esos cubanos, que muchos están, como lo veo,
Yo, que a lo mejor me equivoque y me van a funar cuando venga esta pregunta. A mí me van a funar, de Sí, hecho. tú sabes cómo se pone. Puede ser que, porque es difícil, es Pero tanta mezcla de hablamos sin dolores. miedo, dime. Claro. Hay una pregunta que es bien importante. ¿Cuál sería tu sentir o qué le dirías a esos cubanos que, aunque tú no tengas que vivir convenciendo a nadie, todavía no aceptan, por ejemplo, que tú eres Sandro Castro y que deslindarte, aunque seas el nieto de Fidel, no eres, tú sabes, el objetivo, el objeto de su Ujú. dolor o de su herida? ¿Qué le dirías a los cubanos, sobre todo del sur de la Florida? Le diría con mucho amor que pienso que ya que estamos tan heridos en esos preámbulos, antes de más palabras hirientes, es mejor darnos un abrazo. ¿No crees tú? El mensaje es de amor y yo creo que toca mucha valentía poder dejar a un lado las heridas, pero soy testigo. En estos días, por ejemplo, y te lo amo, te cuento, Cuéntame. de una muchacha que es la hija de la jefa del Minin en Ciego, y sabes que hubo esa protesta en Ujú. el PCC, em, y a esa muchacha le han hecho amenazas de muerte, le han hecho amenazas de muchas cosas. Perdió el trabajo, perdió la renta. Y puedes palpar ahí cómo el odio está sobrepasando al amor. ¿Tú crees que en una Cuba libre empiece a sanar las heridas o tú crees que con una apertura económica mínimo que ya el cubano de aquí no se sienta que tenga que calzar tanto a la familia y que a los que no tienen familia los está viendo desde coger desde la basura? Son cosas extremas que en muchos años no vimos, no lo vimos, Ujú. no lo recuerdo, me fui un 21 buscar a nadie en la basura. ¿Crees que con ese cambio y esa apertura podría subsanarse un poco las heridas? Siempre que hayan cambios positivos, esas heridas, claro que van a subsanar. Porque todos deseamos cambios positivos de este tipo. Pienso que sí. Siguen diciendo que están en conversaciones, pero no se ve todavía un cambio. Sin embargo, viene otro buque con petróleo, Ujú. está casi llegando. El segundo sería, no es interceptado, no es molestado. Qué bueno, Claudia, es de gran Claudia, ayuda humanitaria. Claudia Sheinbaum también dice que va a retomar el envío. Y muchas personas, quizás porque tú has dado partes de cuando la gasolina va a empezar a estar habilitada, creo que vi algo como eso. Sí, Algunos sobre el medios, sector privado. los del sector, los que entraron primero, ¿verdad? Ujú. Bueno, no que Muchas- entraron primero, los que están tratando igual de introducirse. Y que se permitió por el gobierno estadounidense. Que se permitió por el gobierno estadounidense, correctamente. Muchas personas están diciendo, perdóname, pero es que a veces, y aprovecho que estás aquí, que tú Dime, eres el dime, que te está escucho. encargado de la venta y de compra, y ahora como que en Ni logística. jugando, ni jugando, ni jugando. Nada que ver con eso. El negocio yo me dedico a bebida, alimento, nada que ver con eso. Yo lo que solamente como toda persona, estoy tan desesperado y tan necesitado de combustible, porque verdaderamente es caótico. Y bueno, trato de informarme, de instruirme con algunas personas del sector privado que están importando. Y por lo menos también trato de, cuando tengo una información un poco concreta, porque no es una información tampoco real del todo. Acuérdate que es un proceso paulatinamente. Como ya tú dices, Estados Unidos hizo la aprobación de que el sector privado importe, pero las personas que están importando tienen que crear una logística, buscar unos isotanques, ver las medidas de seguridad como en cada país. Y ya cuando yo me instruyo un poco, que de verdad estoy desesperado por cada combustible, vaya, como estamos todos acá, doy una opinión sobre este asunto para que mucha gente también están tan desesperado y preocupado como yo. Y para que sepan y tengan una esperanza de cómo van fluyendo las cosas. em, Lo hago por un puro bienestar, no por ningún beneficio. por darle un poco de tranquilidad a las personas que tengan conocimiento de lo que está pasando. Es correcto, porque yo mismo siento la situación en carne propia. Sandro, hay personas que juran que estas entrevistas que tú has estado dando
corresponden a una agenda para empezar, o digamos, una agenda que te utiliza como eres la voz y eres muy de pueblo, pues Ujú. que desde la cúpula te están usando para poder llevar un mensaje más conciliatorio ante tanta incertidumbre, que eres como una especie tú sabes, de No, vocero. no, para nada, para nada, para nada, para nada. Yo no soy Eso una no es persona, cierto. yo no soy una persona para nada gubernamental. Yo soy una persona civil. Me ha gustado trabajar las redes, me he esforzado en trabajar las redes y como influencer categorizado por muchos medios internacionales, se me han acercado y han querido entrevistarme. Y como mi apellido también es político, no se puede negar que no es político, también me hacen preguntas de política. Yo, aunque estudié economía, como toda persona, como hablamos ahorita, que no podemos estar alejados ni enajenados de la política, me gusta leer, me gusta instruirme y converso de política muy bien con los periodistas. Pero no es con nada que ver con eso que usted me está diciendo. Lo hago por mi cuenta. Y lo que quiero es que siempre sea bien recibido y que siempre sea positivo para todos mis cubanos, tanto los que estamos dentro de Cuba como los que estamos fuera de Cuba, porque recuerda que somos uno solo cubano. Entonces, dos Ya últimas tengo hambre. preguntas, dos últimas preguntas para terminar. La Sí, primera sí, 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 dos es, últimas, dos sí, últimas. las dos últimas chiquiticas que te voy a hacer. eh, Dime, eh, corazón. el corazón de Sandro Castro. Te vemos siempre solo. Algunos irónicamente te dicen el soltero más codiciado, más codiciado, Uf, tengo una pila de eh, vampira atrás. y sin gasolina. No, porque el carro Bueno, ¿qué está importa? Pero como el hay país, ¿no? Que no triciclo, pero hay avanza. triciclo. Ya, bueno. Ah, no, pero bueno, entonces son bastante humildes Y si ella, no, ¿viste? buscamos un caballo y le damos hierba. Bueno, dime las ¿Tú crees? preguntas. La primera es, ¿cómo está tu corazón? ¿Tienes novia? ¿No tienes novia? Eh, o también está eso Mi corazón está bien, como mi el país que no corazón. avanza, como dijiste que estaba el carro, como el país que no avanza. ¿Cómo está la situación sentimental? ¿Como el país que no avanza? No, a ver, la situación sentimental es complicada porque, bueno, enfrentamos muchos obstáculos en el día, ¿no? Pero yo siempre soy una persona positiva. Soy una persona positiva, llena de alegría, gracias a Dios, llena de salud. Mi corazón bien. Tengo algunas citas, pero no es que tenga un compromiso oficial. Pero me Y siento la, bien. y la última es, yo estoy casi, no sé por qué pienso, sé que me vas a responder, pero ¿sigue siendo la preferencia Cristage o ya estás listo para el trago de Cuba Libre? Al final estoy hablando de dos tragos. Ambos son buenos. Te agradezco mucho que me hayas dado este Bueno, tiempo. te agradezco mucho la invitación. Me he sentido muy bien hablando contigo. Muchísimas bendiciones para ti, ¿vale? Y gracias Igualmente por la para ti. entrevista, amor. Gracias a ti, de Cuídate. Un corazón. besote. Cuídate también.